Buenas tardes, Mario. Qué bueno volver a encontrarnos para otra entrevista. Igualmente, gracias Rosa, gracias Oscar, gracias por la invitación. Y aquí estamos para intentar profundizar en los temas que, bueno, me han planteado. Bueno, Mario, como sabéis, es 6 veces doctor y pronto séptimo doctorado. ¿Mm? Quién sabe, esperemos que el tribunal me apruebe primero, ¿no? Sí, yo confío que sí, sí. Yo también confío, pero hasta que no me apruebe no podemos decir nada. Sí, sí, nunca se sabe, porque los tribunales académicos son como son. Bueno, el tema que te hemos planteado es hablar de los justos y los malvados en la Torá, el Tanaj, y también en el Zohar, es decir, toda la literatura está llena de los justos y los malvados. Muy bien, mira, Y es un tema que da para muchísimo, ¿no? por eso Yo hay mucho, mucho para analizar. podría dar para otra entrevista. Bueno, comencemos. ¿Qué diferencia existe en el judaísmo entre justo y santo? Hago esta pregunta porque muchos cristianos tienen una idea bastante equivocada sobre este tema y en el judaísmo hay una diferencia muy importante con respecto al cristianismo y creo que esta idea debería quedar clara. Bueno, en primer lugar, hay un salmo, que es el Salmo 14:1 y el Salmo 14:3, que dice, no hay justo ni uno, no hay nadie que haga el bien. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que ya te diría que empezamos un poco complicados, porque el justo total, el justo absoluto, en realidad no existe en el judaísmo. Es decir, se le llama tzadik al justo, pero no podemos pensar que no tiene oscuridad. Es decir, es un refinado, un alma que se ha refinado, porque si no tuviera ninguna oscuridad, ya directamente podemos decir que no vuelve a este plano. Algunos casos, dice Jaime Vital, que a pesar de que ya el alma de la persona rectificó totalmente y podría ser considerada justa, esa alma vuelve para enseñar. Quiere decir que pudiera haber casos donde ya no hay proceso de rectificación y donde podríamos llamar que ya una persona alcanzó como la justicia, entre comillas, absoluta. Yo particularmente entiendo que hay un concepto en el mundo judío, que es el concepto de Beinoní, el concepto del intermedio, donde no es ni Rasha ni Tzadik, no es ni malo ni justo. Y nosotros somos todos Beinonim, somos todos intermedios. Entonces, la gran mayoría somos Beinonim porque estamos atrapados en el Etz, Adat, Atob y Arra, en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, como estamos atrapados en el árbol del conocimiento del bien y del mal, casi todos, y esto lo dice el Tania, que trabaja mucho esto, una obra de 1794 del Hasidismo, que dice que en general somos todos Beinonim. Entonces, ¿qué es un tzadik? ¿Quién sería justo? ¿No? ¿Quién podría acercarse al concepto de tzedaká, de justicia? Este se acerca quien domina la sefirá de Gesed, es decir, quien domina la sefirá de la misericordia. Claro, santo en realidad no se utiliza tanto en la tradición judía, se utiliza mucho más la diferencia entre sabio y justo, pero santo es un concepto que se utiliza poco, aunque en la edad antigua santo, como tú sabes, Kodesh, lo que es santo sagrado, se separaba de lo impuro. Entonces, lo santo quiere decir aquel que se aleja, se separa de lo impuro, y fíjate que los separados, o los que se intentan separar, son los prushim, los que después se denominan fariseos. El nombre fariseo viene de separado, y por lo tanto fariseo sería consagrado o santo. Santo porque se aleja de lo impuro.
Pero esto es un problema, porque fíjate que el concepto de sabio es el que aprende del mal. Entonces, tenemos varios problemas. Primero, el sabio es el que aprende del bien y del mal. El santo es el que se aleja del mal, por lo tanto tiene un problema, porque tiene que aprender del mal. Porque el santo no es sabio. El santo tiene terror al mal, se separa de él, porque tiene el temor a ser tentado por el mal. En cambio, el sabio aprende del mal y no tiene ese temor. No se separa del mal. Por supuesto, se separa del mal en que no hace el mal, pero sí aprende del mal. Y fíjate lo que va a decir Maimónides con respecto a el justo, porque toma y analiza el libro de Job con respecto a un hombre justo, ¿no? Un hombre justo que tiene una carrera de problemas, de obstáculos, como ya sabemos, de mal. Y él dice, Job era un hombre justo, pero no un hombre sabio. ¿Por qué? Porque no entendía la función del mal. Entonces, nosotros entendemos que justo se puede ser justo, pero puede no ser santo ni sabio. Se puede ser santo, pero no se puede ser sabio. Y ser sabio implica, yo te diría, todas las características. Abraham Abulafia tenía otro tema que me gusta destacar aquí, ya que estamos hablando de todas las definiciones, que es el Daatán. El Daatán es el conocedor. Es un término muy extraño, muy poco conocido. Daatán, que se podría traducir como el conocedor o el gnóstico. El Daatán sería el gnóstico en el campo del hebreo. ¿Y qué diferencia tiene el Daatán con el Jajam, con el sabio? Que tú sabes que el sabio nunca se considera sabio, es Talmid Jajam, porque el sabio nunca alcanza la sabiduría. La diferencia entre el Jajam y el Daatán, entre el sabio y el gnóstico, es que el sabio no domina la biná, no domina la mente racional, y el Daatán domina la biná, domina la mente racional. Por lo tanto, también tenemos otro concepto que tenemos que agregar, que hace más complejo ya a todo lo que estamos hablando, y por lo tanto tenemos cuatro conceptos. Tenemos el Daatán, que es el que une la biná con la Jojma, une la sabiduría con la inteligencia, y por lo tanto alcanza lo que se llama la inteligencia iluminativa. Y fíjate, ¿no? La inteligencia iluminativa lo tienen los iluminados, que aparecen en el libro de Daniel, en el texto bíblico, y los iluminados son los que tienen Sehel, los que pueden unir Jochma con Binah. Entonces, para Abulafia, Datán es el que puede unir la mente racional con la mente intuitiva. El sabio es el que solamente está en la mente intuitiva, tiene mucha Jochma, pero le falta Binah, porque no tiene una inteligencia de organización. El santo se separa del mal porque le tiene como temor, digamos, al mal. Y el talmid y el tzadik es aquella persona que alcanzó un nivel muy alto de justicia. Hay todo un problema ahí, porque hay un debate con respecto al justo, con respecto al tzadik en el Tania, esa obra que estoy citando de 1794, donde se dice que si el tzadik no tuviera oscuridad, aunque sea un mínimo de oscuridad, no tendría libre albedrío. Por lo tanto, no podría, digamos, elegir. Es como que el tzadik está predestinado a ser tzadik, no puede ser otra cosa, porque no tiene esa parte de oscuridad. Y hay todo un debate de dos conceptos desde el tzadik, que es el tzadik completo y el tzadik incompleto. Que esos dos conceptos están en el Tanya. El tzadik completo es el que anuló la oscuridad y el tzadik incompleto es un justo que todavía tiene libre albedrío para elegir oscuridad. Por lo tanto, como verás, la cosa no es tan simple desde el punto de vista de la Kabbalah porque tenemos muchísima cantidad de definiciones nuevas, el Datam, el Beinoni, el tzadik completo, el tzadik incompleto. Así que tenemos para entretenernos en esta entrevista. Sí, sí. Mira, Mario, yo la primera pregunta que te quiero hacer está muy relacionada con un concepto que en la calle
en el mundo moderno, al menos en el mundo occidental, en España, sin ir más lejos, la gente sí conoce y domina y usa mucho, yo creo que muchas veces sin saber bien el trasfondo de la palabra, y quiero saber tu opinión respecto a compararla con el justo. Es decir, ¿qué diferencia hay entre el justo, que la gente no suele usar esa palabra en la calle y cuando la usa no la usa en concepto cabalístico, y el ser bueno, lo que la gente entiende como bueno o buena persona, que es muy distinto, evidentemente, a ser justo? Y la gente sí usa mucho y conoce ese concepto o de alguna manera cree entenderlo y lo aplica sin ningún problema. ¿Es mala persona o es buena persona? En este caso, el ser buena persona con ser justo. ¿Cuál es la diferencia Mira, realmente? en general, de base, hay un primer problema en lo que tú estás planteando, porque los cabalistas dicen que no se puede adscribir a una persona su identidad a una cualidad. ¿Por qué motivo? Porque se puede identificar con esa cualidad de modo que solamente la definimos por lo bueno o por lo malo de una cualidad. Entonces, que no es bueno eso, porque entonces alguien que tiene una mala cualidad, un defecto, le decimos es un alcohólico y ya quedará siendo alcohólico aunque pasen después 20 años que no lo es. Entonces, no se puede identificar a una persona con una cualidad única o con un defecto único. Este es un primer problema que tenemos en lo que tú planteas. Respecto a lo que la sociedad dice, con respecto a la bondad de alguien, hay que tener mucho cuidado, no sea que la sociedad pueda calificar, ahora yo estoy sospechando de la calificación social, de que se considera buena persona aquella persona que siempre está por los demás y no para sí misma. Es decir, yo considero que es bueno porque me hace todos los favores del mundo, pero esta persona está desequilibrada en Gesed porque es muy buena hacia afuera, o porque está buscando amor en el afuera, o porque quiere un reconocimiento en el afuera, y entonces en su interior está desequilibrada. Que yo vea a alguien que es socialmente bondadoso no implica que no pueda tener un desequilibrio. El justo lo que ha logrado es un equilibrio en Gesed. Da a los demás y se da a sí mismo. Es decir, tiene el equilibrio de Gesed. En cambio, el que la sociedad puede calificar como bueno es aquel que siempre está dando a los demás y puede ser que no se dé a sí mismo. Es una sospecha de lo que le puede calificar la sociedad a ese ser bueno, ¿no? Entonces, ese ser aparente bueno siempre está por los demás y que está muy bien que esté por los demás, pero no sabemos si está por él. Si está por él, podríamos decir que alcanza la justicia, que es un ser justo. Si no está por él, es injusto con él. No es compasivo con sí mismo. Entonces, nada me prueba que alguien que puede ser muy buena persona no sea mala persona con sí mismo, porque puede ser muy buena persona socialmente, pero frente a él se degrada, se deja a último, se deja como último, y de repente está dándole al Hijo, al Espíritu Santo, al esposo, a la esposa, a todo el mundo, y no se da nada a sí mismo. Eso es un desequilibrio en la Cábala. El justo sabe cuánto le da a los demás y cuánto se da a sí mismo. Y el darse a sí mismo no es egoísmo para el justo, es justicia. Es decir, tiene que pensar en sí mismo, porque es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, si metamorfoseamos el concepto y decimos, sé justo con los demás como eres justo contigo, yo evaluaría si esa persona, a la que la sociedad considera buena persona, es buena persona con sí misma. Si es buena persona con sí misma, podríamos decir que alcanza el concepto de justo. Pero si no es buena persona con sí misma, que es un tema que habría que probar, no sé cómo se prueba esta falta de bondad con sí misma, si se deja para el final y no piensa en sí misma, porque siempre está pensando en los demás, eso es un desequilibrio muy grande y no es un justo desde el punto de vista de la Cábala. Puede ser considerada buena persona socialmente. De hecho, es muy común, un dicho muy común en España es de puro bueno es tonto. En cierto modo, no necesariamente sea tonto para los demás, porque los demás entienden buena su bondad, sino que es tonto para sí mismo. Tonto para sí mismo, Porque ¿eh? claro, no se está dando algo que él puede darse. Es decir, es muy sospechoso dar a los demás sin darse a uno,
porque uno no tiene compasión de uno. Entonces, ¿cómo es posible que tenga compasión de los demás y no compasión con uno? Entonces, si uno no tiene compasión con uno y uno es hijo de Dios, entonces uno no tiene compasión de Dios, porque no tiene compasión de uno, no tiene compasión con su imagen y semejanza. Hay un concepto como distorsionado, yo calculo culturalmente, donde la compasión siempre es frente al otro y no frente a uno mismo. Y uno se tiene que compadecer de uno mismo. Por ejemplo, se tiene que perdonar. Hay gente que perdona a todos, pero no se perdona a sí misma. Es decir, eso es un desequilibrio. El que realmente es justo equilibra el afuera con el adentro. Ok, bueno, sabemos que en hebreo las palabras que son de la misma raíz se relacionan unas con otras. Así tenemos tzadik, justo, sedek, justicia, tzedakah, que se suele traducir por caridad. Entonces, el justo debe practicar la justicia y hacer tzedakah. ¿Esa tzedakah ha de ser en dinero o puede ser en tiempo? Y fíjate que también el planeta Júpiter se nombra como Tzedek. Y Júpiter es el padre jovial del zodiaco. ¿En qué medida un justo debe ser jovial? Mira, en principio, muy buenas tus reflexiones. El concepto de caridad no es un concepto dentro, digamos, de la Cábala. El concepto es un concepto de justicia. ¿Y justicia en qué sentido? En que yo, cuando le doy al otro, yo tengo que agradecerle al otro que recibe, porque de ese modo me permite dar. Fíjate qué curioso, ¿no? Porque en general el que agradece es el que recibe. En este caso no, el que da le tiene que agradecer al que reciba porque gracias al que está recibiendo yo puedo hacer el acto de justicia. Es decir, la justicia es una justicia que lo que hace es equilibrar como el mundo era en su origen. En el mundo en su origen no tenía propiedad privada. Cada uno iba por donde encontraba naranjas entonces, cuando yo tengo más que el otro, en términos de la naturaleza, es un desequilibrio, es una injusticia. ¿Por qué es una injusticia? Porque el sistema se ha creado de manera que la injusticia se ha apoderado, digamos, del esquema social. Por lo tanto, cuando yo le doy al otro, le restituyo su lugar en la tierra, era el mismo lugar que yo tenía cuando los dos íbamos a buscar naranjas. Lo que pasa que en este caso a mí me cayeron 10 naranjas y a él ninguna. Por lo tanto, es injusto el sistema. ¿Cómo puede ser que a mí me cayeran 10 naranjas y al otro ninguna? Cuando en realidad el sistema era que todos podíamos sacar naranjas de todas partes. Entonces, ¿por qué viene el concepto de justicia? Porque cuando yo le doy al otro algo, no es que es mío lo que le doy, es que yo le estoy dando al otro lo que la sociedad le sacó al otro. Es decir, el otro tenía que tener esa naranja mía, porque no era mía. Por eso no es un concepto de caridad donde yo soy caritativo. No, yo le doy al otro porque es del otro lo que le estoy dando. Directamente es del otro, no es algo mío que yo he tomado la decisión de dárselo al otro. Por eso me gusta mucho lo primero, dejar en clara la diferencia de caridad y justicia. ¿Ok? Esto me parece que ya es bastante importante. Y fíjate, ¿no? Tú haces un análisis de Júpiter. Ujú. Júpiter es el planeta más grande, pero el más gaseoso. Es el que menos consistencia tiene. Y fíjate que así también es Gesed, es la misericordia. Es muy grande, muy expansiva, pero a veces no tiene tanta consistencia, no tiene tanta fuerza. Es muy gigante, pero muy gaseoso. Entonces, ¿cuál es, digamos, la virtud? La virtud de la misericordia es que es muy grande, la virtud del justo es que puede ser muy grande, pero claro, se pierde fuerza. Se pierde fuerza si no tiene que curar. ¿Qué le puede pasar a alguien que es demasiado justo? Que no pueda ponerse límites, que no pueda saber cómo ponerse límites, que no las pueda comprender los límites. Entonces, una persona, para que no desvaríe en su justicia, fíjate el texto bíblico lo que dice, no seas tan sabio, no seas tan justo, no sea que te destruyas.
Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿por qué me voy a destruir? Se supone que es un contrasentido lo que me está diciendo el texto bíblico. Si soy más sabio, no me voy a destruir. Si soy más justo, sí, te puedes destruir, porque rompes los límites. Es decir, no puedes pasar del límite, tienes que cuidar ese límite. Luego, si te entrenas con el tiempo, podrás pasar ese límite, pero hoy mejor tienes que estar tranquilo en ese límite. Entonces, tiene que haber una justicia también, yo diría, en cada acto, porque en definitiva hay una diferencia entre Grecia y Judea en este punto. Los griegos, con la filosofía, han creado como entelequias. Cuando nosotros hablamos de la justicia, somos muy griegos. No hay una justicia nebulosa como los griegos. Hay un acto de justicia, hay una acción justa. Por lo tanto, yo no sé si soy justo, yo sé que puedo hacer muchas acciones justas. No sé si eso me va a llegar a calificar de justo. Por lo tanto, yo dividiría, porque Grecia para mí nos puso en un problema, en una trampa, donde nadie alcanza la justicia. ¿Qué es alcanzar la justicia? Es una entelequia, es como una utopía. La justicia absoluta, ¿quién la puede llegar a alcanzar? Nosotros realizamos actos de justicia permanente en este nivel de la fragmentación. Donde uno puede alcanzar la máxima justicia es por la cantidad de actos justos que pueda realizar y en ese entrenamiento alcanzar esa virtud. Por lo tanto, que en algún momento mi libre albedrío se corte porque yo ya estoy haciendo tantos actos justos que ni pienso hacer un acto que es injusto. Lo que pasa es que la realidad no opera tan fácil, porque a veces realizamos intencionalmente actos justos cuyas consecuencias son injustas, porque no está en nuestras manos la realidad tal como es. Entonces, a veces tenemos problemas, hay gente que realiza muchos actos justos y que lamentablemente a veces termina en consecuencias injustas. A veces es difícil porque no podemos prever las consecuencias. Para poder prever las consecuencias hay que ser sabio, no justo. Esa es otra diferencia. Es decir, el justo hace un acto justo, prevé consecuencias justas, pero a veces del acto justo nacen consecuencias injustas. El sabio prevé el acto justo y prevé sus consecuencias, con lo cual el sabio está como un poco más adelantado al justo, porque ve más, está en Jochma, no está en Gesed. Ujú. Y esto que te preguntaba si la sedacá debía ser en dinero o puede ser en tiempo. La tzedaká puede ser de cualquier modo. Puede ser una palabra de aliento, puede ser un consejo, puede ser tiempo, de cualquier modo. No necesariamente tiene que ser en dinero, para nada, para nada. Quizás a veces el dinero es como lo más fácil. Doy el dinero y me voy del problema. No, Ajá. no, porque no estoy involucrado, no tengo ninguna empatía. Yo ya, digamos, mi conciencia quedó tranquila porque yo ya hice una donación de dinero y se acabó la historia. No, la tzedaká no tiene que ver, el acto de justicia puede ser con dinero, pero no necesariamente con dinero. Hay mil formas de ayudar al otro en caso de que lo necesite. Ujú. Bueno, yo lo incluía con el tzadik y con Sedek, y te preguntaba esto precisamente porque hay opino, una mala comprensión de lo que es la tzedakah. Perfecto. La comprensión es global, no es solamente pecuniaria, no es de dinero. Mira, Mario, yo quisiera que nos enseñes, teniendo en cuenta que existen cuatro planos de manifestación, desde emanación, creación, formación y acción, cada uno a su vez compuesto por 10 sefirot que se intercalan y demás, se van compaginando o se van dando la mano de un plano a otro. Quisiera que nos enseñases cuál es tu punto de vista o qué enseña la Cábala entre igual que las personas somos diferentes entre sí, los malvados en concreto, es decir, cada acción al final tiene una causa y tiene una consecuencia, y esas causas suelen ser, siempre están en un plano superior a la consecuencia. Cómo se pueden catalogar las personas, en este caso los malvados, en función de las acciones que generan en cada plano? No sé si me he explicado bien. Bueno, a ver, malvados hay de diversas categorías. No podemos decir que
que un tipo de mal es igual a otro tipo de mal. Por eso en la Cábala dividimos Satán y Amalek. Una cosa es un malvado que va a hacer una masacre y otra es un malvado que roba un pollo, ¿no? Es decir, son cosas diferentes. El mal tiene escalas, tiene grados. Por lo tanto, como tiene grados, no se puede englobar a los malvados. Habría que, en el conjunto de los malvados, ver esos malvados donde opera el mal. Fíjate que cada dimensión tiene un desequilibrio. Quiere decir que hay malvados en la materia, malvados a nivel sexual, malvados de todos los estilos y de todos los tipos. Es muy difícil comparar, digamos, este tipo de malvados. Por eso, en general, me gusta más el término Beinoní, porque aquí estamos hablando de mal con intención o mal sin intención. Si yo hago una acción que no tiene intención y es una acción mala, pero yo no he tenido la intención porque sus consecuencias son negativas, entonces, claro, yo habría que analizar si es un malvado real, porque su intención nunca fue hacer daño. Entonces, cuando hablamos de malvados, estaríamos hablando, en principio, de malvados intencionalmente malvados cuya intención es el mal. Porque, como ya dijimos, yo tengo la intención del bien, el acto me sale mal, el otro me considera malvado, pero yo no soy malvado porque mi acción no era para hacer el mal, ¿ok? Entonces tenemos ahí un problema. Podemos llegar a catalogar de malvados a personas que en realidad sus consecuencias fueron malvadas, pero en realidad sus actos no y no hubo intención. ¿Qué pasa con el malvado intencional? Digamos, el que quiere ser malo. Bueno, esta persona está en un proceso de autodestrucción. El malvado, si no hace una rectificación, no hace teshuvá y no vuelve, digamos, de su maldad, es muy difícil que no se autodestruya. Porque el mal, de alguna manera, está en el universo para crecer, y si no lo tiene para crecer, solo para destruir, y no tiene ningún tipo de enseñanza, este tipo de malvados tiene poco recorrido, porque llega un momento donde el mal es tan brutal que no se aguanta a sí mismo. Es decir, lo que nosotros sabemos del mal en un nivel superior es que se suicida. No puede ser tan, digamos, en un nivel de mal, uno puede tener un nivel de mal de hacer daño al otro. Pero ese nivel de mal puede aumentar tanto que en algún momento empieza a hacerse daño a sí mismo. Y cuando se empieza a hacer daño a sí mismo, quizás puede haber retorno. No en todos los casos. Hay gente que entra en Amalek y no tiene retorno. Se autodestruye por completo. Es un mal. Lo que nosotros sabemos, hay una diferencia entre el bien y el mal que es la siguiente. El bien no va a ganar porque es bueno desde el punto de vista de la Cábala. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Digamos, el combate o la lucha entre el bien y el mal no es porque el bien es bueno va a ganar. No, el bien va a ganar porque está unido al infinito. Y el mal opera en el tiempo y en el espacio. Con lo cual, el mal puede destruir todo. Cuando ya destruyó todo, no puede hacer nada más. Es decir, el mal quiere destruir una casa, la destruyó. ¿Qué más mal puede hacer? No puede hacer nada. Pues tiene que destruir una segunda casa y después una tercera casa. El mal, como solo destruye, solo opera en el mundo finito. Entonces, llega un momento que el mal termina autodestruyéndose porque ya no puede destruir más. El bien construye no porque es bueno, porque la energía le viene del infinito. Entonces, el mal en realidad es una situación donde es una lucha contra el infinito, si se quiere, pero que no tiene forma de ganar, porque frente al infinito es imposible ganar. Es decir, el mal ignora la potencia del bien en cuanto a que el bien tiene aliado al infinito. Por lo tanto, aunque el ser humano siga haciendo mal y mal y mal a través de los siglos, en el universo sigue entrando conciencia, sigue entrando información, y lo máximo que puede hacer el mal de la especie humana es destruir la especie humana. Pero no pasa nada, nos podemos autodestruir, pero la conciencia del bien en el universo va a seguir entrando porque viene del infinito. Por lo tanto, nuestro destino es el bien. Es decir, nuestro destino es el bien porque el mal no tiene destino. El único destino del mal es su autodestrucción.
Una pregunta a propósito de lo que dijiste, que no estaba en el programa un poco, y es en qué medida un psicópata eh, es un malvado intencionado. Entiendo lo que tú dices, porque puedes como justificarlo por sus por su propia psicopatía, ¿no? Ujú, Lo que pasa que desde el punto de vista de la cábala, la neyamá es consciente, aunque su mente no. Es decir, acá hay una gran diferencia, porque fíjate, ¿no? La cábala dice, un autista, alguien que tiene Alzheimer o un autista, la neyamá sigue escuchando, a pesar de la limitación mental que pueda alguien tener. Entonces, cualquier discapacidad física no hace que la neyamá tenga una conciencia en el interior, ujú, a pesar del desequilibrio que podríamos llamar biológico o físico que tenga la persona. Entonces, siempre existe, yo te diría, como una conciencia, por supuesto, en estos casos muy oculta, pero que se puede revelar. Y por eso, por ejemplo, cuando hay alguien en estado vegetal, en estado en coma, desde el punto de vista de la cábala se dice que hay que seguir hablándole, porque la neyamá escucha. ujú, No hablemosle porque no entiende nada. Es más, hay casos de gente que se ha levantado y ha dicho, escuchaba todo y no podía hablar. ujú, Escuchaba lo que se decía. Por lo tanto, hay que tener siempre contacto con la Neyamá. El psicópata puede ser psicópata, pero en el fondo, desde el punto de vista de la Kabbalah, su Neyamá escucha. Puede que no pueda rectificar en ese cuerpo y que tenga que volver, ujú, pero habría que hablarle a la Neyamá de ese psicópata. Lo que pasa es que uno se tiene que cuidar para no caer en las garras es decir, uno tiene que ser un poco como Maimónides, que decía, yo no me muevo con esta gente necia, sino no intento derrotarle, sino me alejo. Es decir, en un momento, porque, a ver, hay algo que me gustaría destacar aquí, y es, hay mucha gente que dice, se aprende del mal. Entonces yo le digo, bueno, señora, ¿usted hace cuánto que está con su matrimonio? Y me va muy mal, pero hace 20 años que estoy. No, si aprende el mal es en pocos meses, en un año aprendí el mal. Lo demás es masoquismo. Ya no estás aprendiendo. Luego tienes miedo de salir de la relación. Entonces hay mucha gente que en el mundo espiritual te dice, sí, uy, no sabes, mi prima me odia, me envidia hace 20 años, pero aprendo. No, a ver, ya aprendiste, no necesitas ver a tu prima para seguir siendo humillada. Entonces, una cosa es el aprendizaje y otra es el masoquismo. Cuando uno ya aprendió, no necesita seguir en relación con esta personalidad tóxica. ujú. Ok. ¿Dónde ubicarías al justo en el sendero de la justicia, Gesed Geburah, y por tanto sería misericordiosamente riguroso y rigurosamente misericordioso? ¿O el justo para serlo debe tener equilibradas las energías de todas las esferas y todos los senderos? No, justo con el equilibrio del Aleph ya alcanza la justicia. Porque hay gente justa pero que no es sabia. Hay gente que es justa pero que no es sabia. Es decir, el único problema de un justo que no es sabio es que el mal, como no lo entiende, lo sufre. El sabio comprende el mecanismo del mal y no sufre el mal. Lo sufre como todo ser humano, pero lo comprende en un nivel superior y lo puede metabolizar. En Mm, cambio, el justo, si no es sabio, si solamente es justo, se puede encontrar que al no comprender el mal sufre. Entonces, el justo no es sabio. ¿Dónde lo situaría? Claramente entre el Gesed y Geburah. Me queda clarísimo que el justo está entre el Gesed y Geburah. Eso totalmente, porque si sería sabio estaría en Jochma y si sería inteligente estaría en la Binah. Hay un montón de gente muy justa que te puedes encontrar en la vida, pero que no tienen sabiduría, que sufren horrores los embates del mal. Porque claro, no han subido al nivel superior, no han subido al nivel de la sabiduría. Si tú subes al nivel de la sabiduría, puedes entender, comprender el entrenamiento del mal. El justo no lo entiende, por eso el justo no entiende la injusticia. El justo sufre la injusticia porque no la entiende. ujú, Porque siendo el justo no la entiende. El sabio entiende la injusticia.
pero cayendo en la víctima o sin caer en la víctima. Sin caer en la víctima. El Mm, justo no cae en la víctima, pero sufre el dolor. ujú, Es decir, no es victimista, pero puede ser víctima del dolor. mm, mm. No tendría que ser victimista, pero es víctima del dolor por su falta de sabiduría. Ok. Ujú. Mira, Mario, en el libro de los Salmos, concretamente en el libro de los Salmos, dentro de los muchos más de 1000 versículos que tiene, uno de los temas más notorios, de los que probablemente el tema que más versículos, que más texto ocupa, es el trato que hace David, vamos a pensar que es todo David, sobre los malvados. Y concretamente, todos los versículos que tratan sobre este tema se dividen casi a partes iguales, entre los versículos en los que David pide a Dios protección frente a los malvados y en los que directamente pide castigo hacia los malvados. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se debe pedir protección frente a los malvados y el mal? ¿Y hasta qué punto es legítimo o cómo se debe pedir castigo hacia los malvados? Es decir, ¿hasta qué punto es legítimo pedir que Dios castigue a los malvados? Yo particularmente no soy de la idea de pedir que Dios castigue a los malvados. Yo soy de la idea de que Dios imponga la justicia. Yo prefiero que imponga la justicia y no un castigo. Si el castigo es producto de la justicia, bueno, pero no. ¿Sabes por qué motivo? Porque el problema es que lo que pides te vuelve a ti. Entonces, si tú pides castigo, también dice la tradición que Dios mirará tus faltas para castigarte también por estar pidiendo el castigo a los otros. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Fíjate, ¿no? Tú citas a David pidiendo el castigo de los malvados cuando él robándose a Betsabé del general Urias, en realidad fue terriblemente malvado. Entonces, yo te diría que no sé quién es David para pedir el castigo de los malvados cuando él mismo fue bastante malvado en ese sentido, ¿no? Entonces, esto da mucha tela, digamos, para cortar, porque no sabemos hasta dónde podemos llegar, quién es el que puede pedir. Yo, particularmente, cuando era joven, pedí justicia, más que justicia, pedí el castigo y lo sufrí en carne propia, porque me volvió y a partir de ahí yo aprendí por experiencia que solo pido misericordia, porque quiero que se me juzgue en misericordia también. Pido mucha misericordia. Claro, misericordia hay que también entenderla, porque lamentablemente la gente la entiende mal. Misericordia no es el no pedir justicia, porque fíjate que misericordia y justicia son la misma dimensión, Ujú. es Gesed. Misericordia es pedir que la justicia se aplace para ver si se arrepiente el que hace el acto malvado. Hay dos formas de imponer justicia. La justicia de Geburá, que es mañana, y la justicia de Gesed, que es dentro de un año. Gesed aplica igual la justicia que Geburá, solamente que te deja un plazo. Si en ese plazo tú haces teshuvá y retornas, cambia la sentencia. Ujú. Por lo tanto, la misericordia no es la no aplicación de la justicia. La misericordia no es perdón. La misericordia es el aplazamiento del juicio. Cuidado, digo esto porque mucha gente se confunde aquí. La gente cree que misericordia y justicia, como que justicia tiene que ver más que ver con la Geburá. En Geburá hay sentencia rápida. Ujú. Es decir, tú haces algo malo, al otro día te pasa algo mal. Es como sentencia rápida, no lo espero. Cuando se pide misericordia, se pide, espera, mira el recorrido. Mira el recorrido. Mira, a mí me han hecho algún acto injusto que lo puedo recordar, no sé, en el 2006. Y tengo en mente quién me lo hizo, el acto injusto, ¿no? Éticamente no vamos a estar aquí haciendo la lista de los que me hicieron injusticias en mi vida. Pero me lo acuerdo claramente. Me acuerdo claramente. Y pasaron los años y en el 2024, hace pocos días, esta misma persona me llamó
me llamó como que nada había pasado, digamos, como que nada había pasado. Y lo que yo vi, primero de mi lado, ninguna venganza, por supuesto, pero lo que yo vi que hizo Teshuvá en el medio, que la vida le hizo hacer Teshuvá. No sé cómo, pero yo no vi a la misma persona. Entonces, del 2006 al 2024, así como yo seguramente he cambiado, veo que hay posibilidad de retorno en mucha gente. Pero cuando te hicieron ese acto de injusticia, ¿qué hemos hecho nosotros? Lo hemos sentenciado a la injusticia completa. Es decir, para mí, este hombre tendría que ser en el 2024 tan injusto como en el 2006. Pero no es así, porque si no, no entendemos el concepto de Teshuvá, que es el concepto de retorno, de que la persona puede realizar un cambio. También puede ser de que hubiera pasado nada y en el 2024 hubiera sido tan injusto como en el 2006. También. Pero lo que se pide con el acto de misericordia es que la persona pueda corregir. Le damos un tiempo para corregir. Y ahí luego aplicamos la sentencia. Cuando viene la sentencia, decimos, a ver, ¿qué hizo este hombre en 15 años? Le aplico otra sentencia. No la misma sentencia que le hubiera aplicado en el 2006. Le voy a aplicar ahora en el 2024 otra sentencia porque trabajó. Porque se ganó que le atenúen la sentencia. Y si tú lo que pides es, ante una situación muy injusta, que no sabrías qué hacer y que no sabes si eso puede venirte de algo que sembraste antes, por la ley de causa y efecto, y dices, mira, elevas los ojos al cielo y dices, mira, Dios mío, justicia divina, tú sabrás, ¿no? Y Si luego haces ves efectos. Claro, si haces esto es lo mejor. Yo, cuando uno hace esto, es donde realmente ve los efectos. Porque cuando uno hace esto y lo pone a la disposición, porque la base de la cábala es que la persona llega a donde es. El malvado llega también a donde es. Es decir, que si es malvado, llega donde tiene que llegar. Entonces, es como que la naturaleza es cómplice de poner como a cada uno en su lugar. Mm, Y entonces, cuando vemos que alguien está inflado en su lugar, luego se desinfla. ¿Por qué? Porque ese puesto donde esta persona llegó es un puesto que le iba muy grande, diríamos hoy, mm, porque no le corresponde, no se lo ganó, es pan de la vergüenza. Entonces, al final, llamémosle Dios, llamemos la naturaleza, que cada uno le llame como quiere, hay como un orden que se reordena a pesar de la ambición de alguien. Es decir, alguien ambiciona mucho, pero si a ese puesto al que ambiciona le queda demasiado grande, la naturaleza hace que esta persona termine liquidada, que no esté ahí. Y eso lo vemos. Lo que pasa que lo tendríamos que ver en un nivel más amplio. Todavía no lo vemos en política, pero ya lo veremos también. Es decir, en mm, el campo del terreno político, claro, están llegando mucha gente muy mediocre porque nadie quiere entrar ahí. Pero toda esta gente también se caerá. Es decir, ¿por qué se caerá? Por su propio peso se cae. Es decir, ¿qué quiere decir su propio peso? Si no te mereces en donde estás, vas a dejar de estar ahí. ujú. Bueno, ya la última pregunta, y esta da para toda una Ay, intervención ahora. Dios mío, ¿a qué me traen? Cuenta la leyenda que en cada generación nacen entre los judíos 36 hombres justos elegidos por Dios para cargar con los sufrimientos del mundo y a los que Él ha concedido el privilegio del martirio. Son los llamados Lamed Vav. Nos gustaría que terminaras la intervención con este tema. Bueno, los Lamed Babim, como los llamamos, son siempre anónimos. No sabemos quiénes son. Ni Ujú, ellos mismos saben quiénes son. ujú, Esos 36 justos no tienen conciencia de que se mantiene
el universo por ellos, es decir, se mantiene la humanidad por ellos. Como que podríamos decir, Dios confía en que si están estos 36, todavía sigue manteniendo la humanidad. Por eso se dice simbólicamente que si faltaría el 36 y nos quedamos con 32, esto se hunde, porque ya no hay quien pueda sostener el sistema. Por supuesto que es totalmente simbólico, esto muy, muy claro, pero lo interesante, si tú te pones a analizar ya numerológicamente hablando, que el concepto de Jai es el concepto de vidas 18, es como una doble vida que le dan a la humanidad, por eso 36, ¿ok? Y esos 36 justos, te vuelvo a reiterar, ellos no saben que son justos, lo hacen por su propia naturaleza, y simbólicamente, ¿qué quiere decir? Que hay esperanza en que hay un modelo de persona a la que se puede llegar. Esto es lo que de alguna manera ellos se sostiene en la tradición. Por lo tanto, queda clarísimo que, claro, lo que hay que llegar no es a solo 36, habría que llegar al Tikkun Olam, donde todos podamos llegar a ese modelo, ¿no? Cuando, dice la tradición, se llegue a la justicia global, por ahora lo veo lejos, pero cuando se llegue a esa justicia global, comeremos la gran comida, el Leviatán, Ujú. que es la comida de la época mesiánica, que no sabemos qué vamos a comer ahí, pero es una comida increíblemente extraña para nosotros, porque será un banquete celestial, el Leviatán. Así que Dios nos dará el Leviatán como comida al final de los tiempos para mostrarnos que hemos llegado a la era mesiánica. Por ahora ni Leviatán ni era mesiánica, por ahora estamos aquí en el barro tratando de ver si la humanidad se sostiene, porque lo único que hacen los países es entrar en guerra. Así que espero que veamos por lo menos un poco de paz en este mundo. Yo les agradezco a los dos esta entrevista, la he pasado muy lindo. Podríamos seguir aquí hablando eternamente, podríamos Sí, seguir porque hablando mucho. se me ocurren preguntas a propósito Claro, de los sí, sí, Lamed bastantes, por eso, así que imagínate. pero creo que Pero hasta podemos hacer otra entrevista con esto. si Dios quiere. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Muchísimas María. gracias, Rosa, Oscar. Gracias Un a ti. placer enorme y Igualmente. mucho shalom, mucha paz al mundo. Muchas gracias.